Hola, ¿qué tal? Un saludo. Te damos la bienvenida a una clase más de nuestro curso de informática forense. En esta oportunidad vamos a explicarte de manera práctica y muy sencilla cómo se puede obtener la información relacionada con las redes inalámbricas a las cuales el equipo que se está analizando se ha conectado. Esta información resulta de vital importancia para un analista forense debido a que con esta información podríamos llegar a detectar puntos de acceso falsos, podríamos llegar a detectar el clonado de direcciones MAC, podríamos llegar a detectar diferentes aspectos que nos indiquen que alguien, por ejemplo, ha colocado un punto de acceso cercano a un determinado lugar con la intención de capturar información para después utilizarla e ingresar al sistema. Para poder hacer este análisis hay diferentes herramientas. En este caso vamos a utilizar una herramienta que se llama Wireless Net Console, que es esta que tenemos aquí puntualmente. Esta herramienta tiene un icono, entonces pensarás que si das doble clic la herramienta se va a ejecutar. La realidad es que no. Esta herramienta se ejecuta a través del CMD de Windows, pero vamos a ver una manera muy sencilla de poder ejecutar la herramienta. En sesiones anteriores habíamos hablado de un gestor que se llama Total Commander. En este caso vamos a trabajar un poquito con Total Commander y vamos a ver cómo podemos ejecutar Wireless Net Console. Es muy sencillo. En este caso, mira, voy a poner esto por acá arriba. Vamos a ir a Total Commander. Vamos a seleccionar la ruta, en este caso el escritorio. Aquí podemos ver que está el escritorio. Y seleccionamos la herramienta que queremos que se ejecute. A ti te va a aparecer así. ¿Cómo la seleccionas? Muy sencillo. Te posicionas sobre el nombre de la herramienta y le das clic derecho y se va a colocar en rojo. Eso significa que ya está seleccionada. Toda vez que hacemos esto, lo siguiente que vamos a hacer es ir al menú comandos y le vamos a decir que queremos abrir la consola de línea de comandos. Entonces, ¿en dónde me va a aperturar? Me va a aperturar directamente en el escritorio. ¿Por qué? Porque en el escritorio es en donde tenemos Wireless Net Console. Obviamente, en este sentido, a mí ya me tocaría nada más mandar a llamar la herramienta y ejecutarla, ¿no? Entonces ponemos wirelessnetconsole.exe, damos un enter y entonces aquí tenemos la información de las redes inalámbricas a las cuales el equipo que se está analizando se ha conectado. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos una red que se llama Infinitum 02C4-2.4. Este tipo de redes es muy común que las utilicen para clonar y montar puntos de acceso falsos. ¿Por qué? Quiero que observes que aquí hay un guión bajo, ¿ok? Si este nombre de red lo ponemos en un access point falso y le quitamos el guión bajo, automáticamente es otro nombre. Y muchas veces el usuario va a ver que dice, por ejemplo, 012.4, sí es la red. Y se van a meter y van a conectarse a un punto de acceso falso. Otro valor importante, por ejemplo, es con qué potencia llega la señal. En este caso está llegando con 45%. Luego también tenemos, por ejemplo, el tipo de autenticación. En este caso tenemos un RSNA Preshared Key, ¿ok? Y aquí, bueno, pues es un cifrado que es un poquito más difícil de romper. Pero en este caso el atacante no está buscando romperlo, está buscando que la víctima se lo entregue de manera normal, ¿no? O sea, sin hacer mucho esfuerzo. Y luego tenemos, por ejemplo, la dirección física o la dirección MAC de la tarjeta de red inalámbrica con la cual el equipo se conectó. Entonces, aquí sabemos cuál es la dirección física. Ahora, dentro de las direcciones físicas hay algo bien importante. Si yo agarro los primeros 6 valores, ¿ok? Y los busco en internet, lo que voy a encontrar básicamente ahí es quién es el fabricante, ¿ok? Podríamos ir a buscar con este valor el fabricante en internet y
obviamente me va a salir si es TP-Link, si es Realtek, si es Atheros, la que sea, me va a salir. En todas las tarjetas de red, siempre los primeros 6 valores en hexadecimal, que es este caso, hacen referencia a la marca o al fabricante de la tarjeta de red. Entonces con eso podríamos llegar a saberlo. Luego entonces también tenemos más para abajo, por ejemplo, aquí tenemos otra red inalámbrica, por ejemplo AP-OL1. Este es un access point que tiene el nombre OL1. En este caso la señal llega con una potencia de 41%. ¿Ok? Tenemos el mismo tipo de cifrado, RSNA Pressured Key. ¿Ok? La seguridad está habilitada. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra dirección MAC diferente, es decir, aquí se utilizó una tarjeta diferente. Podría haberse utilizado, por ejemplo, una tarjeta de red inalámbrica USB, la tarjeta inalámbrica integrada en una laptop, o podría haberse utilizado una tarjeta de red inalámbrica PCI. Ya casi no se utilizan, pero sí todavía se llegan a ver. Ese tipo de tarjetas se insertan en el gabinete y tienen una antenita por fuera, y con eso, ok, ya podemos conectarnos. Entonces aquí tenemos que son dos redes inalámbricas y dos direcciones MAC distintas, lo cual nos está indicando que se utilizaron dos tarjetas de red diferentes. Bajamos un poquito más y aquí tenemos, por ejemplo, otra red inalámbrica, ok, que tiene el nombre Infinitum 02C4-5. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer algunas cosas, como poner en vez de guión bajo, guión medio. Y la gente o el usuario objetivo lo va a mirar, va a pensar, es la red legítima, se va a conectar y listo. Tenemos entonces la señal, la potencia con la que nos llega 13%. ¿Ok? De hecho aquí dice Signal Quality con una calidad del 13%, una potencia del 13%. Luego entonces tenemos la dirección MAC, que es una dirección MAC diferente a las que ya habíamos visto. Y de la misma manera, tomamos los primeros 6 caracteres en hexadecimal y estos son el fabricante. Vamos a bajar un poquito más. Mira, aquí es lo que yo quería que vieras. Aquí, por ejemplo, la red original se llama Infinitum 4113. Observa que no tiene guiones. Entonces, puede ser que tenga o no tenga guión. Aquí ya depende básicamente del modelo de router. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, que el proveedor de servicio de internet es el mismo. ¿Ok? Infinitum es el mismo. Pero dependiendo del tipo de modem o de router que tú tengas o que el proveedor de internet te suministre, puede variar la nomenclatura o el nombre de tu red. Entonces aquí, por ejemplo, tiene un guión bajo, pero esta de aquí no lo tiene. Entonces, si aquí entre la M y el 4, aquí entre la M y el 4 se pusiera un guión bajo, por ejemplo, Infinitum guión bajo 4113, muy probablemente las personas que se conectan a esta red dirían, pues es la red legítima, no hay ningún problema, se van a conectar y obviamente van a estar accediendo a una red completamente falsa. Cuando se conectan a la red falsa, ¿qué sucede? Se van a conectar a la red falsa y cuando quieran navegar les va a aparecer la solicitud de la contraseña. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Meten la contraseña. Al momento de meter la contraseña, el access point falso se cae, la computadora o la tableta o el teléfono, según sea el caso, se conecta al punto de acceso verdadero, pero la contraseña, antes de que se establezca la conexión, antes de que se genere algo que se llama handshake, esa contraseña que el usuario metió ya llegó a manos de la víctima, a manos del atacante, y de esta manera, bueno, pues ya se hicieron con la clave, ¿no? El nombre de red y la clave. Entonces, de esta manera es como funciona. Cuando nosotros tenemos este tipo de información, mira, observa, aquí hay una dirección MAC diferente. Cuando nosotros tenemos este tipo de información, es importante analizarla.
¿Por qué? Porque si yo sé, por ejemplo, que tengo a lo mejor a 5 metros de distancia el punto de acceso y veo que me llega la señal con 95%, pues bueno, está bien, ¿no? Pero si yo me encuentro una red que tiene, por ejemplo, un guión aquí y que me llega al 33%, entonces podría pensar que me levantaron un punto de acceso falso y que lo tengo relativamente lejitos de donde yo estoy o de donde está el punto de acceso original. Entonces habría que buscarlo. Aquí sí hay que destacar algo importante. Esto implica un poquito de trabajo de campo. Obviamente ese trabajo de campo nos podemos auxiliar con gente de sistemas, con gente que conozca la infraestructura, que conozca el edificio, la empresa, y que nos ayuden a buscar lo que sea necesario. Y si no lo tuviéramos, bueno, nos tocaría a nosotros como analistas forenses hacerlo, ¿no? Buscar evidencias, buscar indicios de que hay algún punto de acceso falso. Y de esta manera, bueno, pues es como podríamos llegar a detectarlo. También es importante destacar el tema de las direcciones MAC. Es algo que ya habíamos mencionado en la clase anterior. Supongamos que esta dirección MAC es la única autorizada, por ejemplo, para salir a Internet o para conectarse a determinado servicio. Si un atacante detecta que con la dirección MAC que él tiene, por ejemplo esta, no logra acceder a donde él desea, lo que puede hacer es empezar a clonar direcciones MAC y obviamente cuando él clone esta dirección va a poder acceder ya sea hacia Internet o algún tipo de servicio que las demás direcciones, como por ejemplo esta que está aquí o esta que tenemos aquí, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque se supone que en este sentido el administrador ha realizado un filtrado y ha determinado cuáles son las direcciones MAC que tienen permitido navegar en Internet o acceder a determinado servicio y cuáles no. Si tienes hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, nos la puedes hacer llegar y con todo gusto alguien del equipo de Data Security se va a poner en contacto contigo y te ayudará a resolver todas tus dudas. Sin más, yo te veo en el siguiente video. Hasta luego.